Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Hoy miércoles 15 de abril, ya ajustamos exactamente un mes de este periodo de cuarentena que para muchos ha sido devastador. Hay que ponernos en los zapatos de todas estas personas en distintos lugares del mundo, en Italia, en Irán, en Francia, Alemania, Estados Unidos, tan golpeado. Y bueno, digamos que todo este tiempo ha servido mucho también para reflexionar y entender que este fenómeno trae consigo un aprendizaje muy grande que tenemos que ganar. Y el primero de ellos es entender que somos seres completamente frágiles. El ser humano tiene un nivel de fragilidad muy grande y en ese nivel de fragilidad tenemos que saber cómo comportarnos. No podemos creer que seguimos siendo los dueños del mundo, ya que ha demostrado que cualquier tipo de acontecimiento como el que estamos viviendo fácilmente puede desbaratar los planes que teníamos, metas, proyectos que había para este año, hay que replantearlos y saber cómo los vamos a manejar. Pero lo segundo que quiero que entendamos y es qué se nos viene, o sea, qué se viene en los próximos meses, en los próximos años, a raíz de lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo, que todavía no sabemos ni siquiera cómo va a terminar. Alguien decía en estos días que hasta que no tengamos una vacuna y logremos tener las personas vacunadas contra este virus, que es lo que provocó la crisis que se está generando, pues no podemos cantar victoria todavía. Entonces es bien importante que estemos en una calma, que sepamos cómo vamos a manejar esto, pero siempre desde la tranquilidad, pensando con inteligencia, no desde la emoción. Y entendiendo algo que sí quiero dejar claro y es muy importante. Mira, este es un libro que leí hace mucho tiempo y ahorita que estoy aquí en la finca leyendo, he aprovechado mucho este tiempo para leer, me encuentro nuevamente, se llama El nuevo desorden económico. Este es un libro que me encanta y dice estrategias para sobrellevar cualquier crisis a la vez que mantiene intactas sus finanzas. Y es un libro que tiene temas como la deuda personal, todo lo que es la crisis de hipotecas e inversiones y todo lo que está pasando en el mundo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro tiene que ver con el fenómeno que se generó en el año 1929, exactamente el 23 y 24 de octubre del año 1929, conociendo ese 24 de octubre como el Jueves Negro, y fue el día en que se desplomó completamente la Bolsa de Valores de Nueva York. Y quiero hacer un análisis de lo que pasó en esa época y lo que se tardó la economía en organizarse para que entendamos cosas que pueden pasar acá, en América Latina, en el mundo entero y estemos preparados. ¿Por qué se generó esa crisis del año 1929, que se conoce como la Gran Depresión o una recesión económica fuerte? Tiene que ver con que antes de esa fecha, finalizada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estaba viviendo un momento de abundancia, un momento de mucho crecimiento, la industria estaba funcionando perfectamente, estaban haciendo la industria automotriz, la industria aeronáutica, estaban haciendo toda la industria del hogar, electrodomésticos, es decir, fue la época de florecimiento de la industria norteamericana. Al mismo tiempo, Estados Unidos acaba de ganar la guerra y en ese orden de ideas pues vuelve victorioso a su país y se genera un pequeño fenómeno que fueron unos bonos que sacó el Estado, llamaban los bonos libertad, y esos bonos lo que hacían era que la gente que quisiera invertir en el Estado compraba esos bonos y esos bonos le iban a pagar unos rendimientos todos los meses por tener ese dinero prestado al Estado mientras duraba la guerra. Entonces el ciudadano del común empezó a ganar dinero de una forma completamente diferente, empezó a ganar dinero de una manera que no estaba acostumbrado y eso llevó a una persona de apellido Mitchell, no recuerdo exactamente el nombre, a crear lo que se conoce actualmente como el sistema de bolsa de valores. Esta persona lo que empezó fue a vender bonos de compañías que estaban en pleno crecimiento y empezó a fomentar que las personas invirtieran en papel, que compraran acciones de estas compañías, porque eran compañías que iban en un mercado alcista, venían en un crecimiento muy bien sostenido. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Enloquecida con el boom de este crecimiento, la gente empezó a comprar acciones de empresas, empezó a conseguir dinero prestado inclusive con bancos para meter en la bolsa de valores de Nueva York y hubo gente personas que se dedicaban a limpiar zapatos, personas del tamaño del ministro británico Winston Churchill invirtió mucho dinero en la bolsa, el papá de John F. Kennedy, Joe Kennedy, también invirtió mucho dinero en la bolsa de valores en esa época y todo el mundo se volcó, más de 3 millones de ciudadanos norteamericanos invirtieron su dinero en la bolsa de valores, algunas personas hipotecaron sus casas, vendieron todo lo que tenían y todo ese dinero lo llevaron a la bolsa de valores. Ahora, ¿cuál es uno de los fenómenos que vemos
en el comportamiento psicológico de la masa allá en Estados Unidos, y es que se premió la gratificación inmediata. La gente dejó de pensar en el largo plazo, dejó de pensar en hacer cosas para el mediano y el largo plazo, y solamente se concentró en ganar dinero rápido, porque veían como una acción de una compañía que compraron en $2, al otro día valía $2.8 y al otro día valía $4, y ese crecimiento hizo que personas se volvieran millonarias en cuestión de meses. Entonces todo el mundo, hubo un boom de crecimiento, pero siempre hubo personas que alertaron que esas burbujas que se estaban creando con dinero en papel, porque todo ese crecimiento que la gente veía era dinero en papel. Hace poco alguien me decía, con todo este boom que hay de las criptomonedas actualmente, y es que Alejo, mira, yo invertí tanto dinero en criptomonedas y ya tengo tanto dinero, pero lo que me mostraban era una cifra en una plataforma digital. Pero en el momento en que la persona fuera a retirar ese dinero tenía que volverlo a llevar a dólares, lo que quiere decir que si esa fluctuación bajaba o subía, realmente no se iba a ver reflejado en dólares. Entonces en ese orden de ideas la gente empezó como loca a vender todo, a meter todo ese dinero, y se generó una sobreoferta, una, so una sobreoferta, perdón, de toda esta cantidad de bienes, de toda esta cantidad de empresas vendiendo acciones, y pasan cosas que definitivamente la gente no logra entender, y es que se convirtió la bolsa de valores prácticamente en un casino donde la gente iba a apostar el dinero y llevaban grandes cantidades de dinero. Y en ese orden de ideas la especulación, o sea, se volvieron profesionales en la especulación, se creó todo este fenómeno de especulación financiera, y se veían personas dentro de las oficinas de Wall Street negociando con todos estos bienes, todos estos bonos, todas estas acciones, con el dinero de las personas. Bien, el miércoles 23 de octubre del año 1929 hay una caída en la bolsa de valores de más del 7%, o sea, cae el 7% la bolsa de valores de Nueva York, y eso empezó a crear un pánico generalizado en la gente, precediendo lo que iba a pasar el siguiente jueves 24 de octubre, cuando la bolsa se desploma en más de 22%, y eso se le conoce como el jueves negro. Y ese mes, por más que industriales como John Rockefeller, como gente de JP Morgan, como Thomas Lemon, que era el director de JP Morgan en ese momento, ellos intentaron salvar la bolsa de valores inyectándole más dinero a las acciones. Eso mostró un leve incremento en las acciones, pero al otro día vuelve y se desploma. Y finalmente, ¿qué pasó con ese desplome de la bolsa de valores? Primero que todo, muchísimas personas perdieron absolutamente todo el dinero que tenían. Sus casas, su propiedad, todo lo que habían conseguido a lo largo de su vida lo perdieron en una jugada de casino. Entonces empezó a haber bancos que cerraron, más del 90% de los bancos en los Estados Unidos cerraron porque la gente no tuvo con qué pagar los créditos, la gente perdió sus casas porque no tenía con qué pagar el alquiler de la vivienda donde vivía, muchas empresas cerraron y tuvieron que despedir a la totalidad de los empleados. Y en todo este caso venía una reflexión muy grande, o sea, no es lo mismo que una persona pierda todo a los 22 años a que una persona pierda todo a los 65 años, y eso fue uno de los fenómenos que más fuertemente sacudió la economía en ese momento. Entonces, esta depresión que se generó, ojo, no se causó por la bolsa provocó la recesión, valga la aclaración. Ahorita en el año 2008, la crisis de las hipotecas subprime y todo el escándalo de Lehman Brothers, lo que hizo fue que empezaron a prestar mucho dinero en hipotecas. Cuando la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajó la tasa de interés al 1%, todo el mundo arrancó a pedir dinero prestado para hipotecas y prestar casas. El mercado estadounidense se llenó de hipotecas y de casas, y de un momento a otro, de la misma manera, la Fed vuelve y sube la tasa de interés, ya la gente no tuvo con qué pagar el dinero, los bancos empezaron a hipotecar, el mortgage, a hipotecar, a rematar todas esas casas en hipoteca, y colapsa el sistema financiero. Eso se conoce como la crisis de las hipotecas subprime, el año 2009, y eso provocó una siguiente recesión de la cual apenas todavía estamos parándonos muchas personas. Pues esa hipoteca hizo que el mundo entero perdiera mucho dinero. Entonces, ¿qué provoca una recesión? Un fenómeno como la caída de la bolsa de valores de Nueva York, un fenómeno como las hipotecas subprime, y hay muchos fenómenos a lo largo de la historia que después de que pasan provocan una recesión. No es que la causen, pero la provocan. Entonces, lo que está pasando actualmente con todo el tema del coronavirus, si lo miramos a los ojos de la recesión de 1929, de la crisis de las hipotecas subprime del 2009 y el coronavirus en el 2020, esto lo que va a pasar es que nos va a provocar una recesión económica.
¿Y qué quiere decir una recesión económica? Quiere decir que el Producto Interno Bruto, que es la forma en la que se mide el avance a nivel financiero de un país o de una región, va a disminuir. Se tenían proyectado unos crecimientos del 3, del 4%, y es muy probable que ya no solamente vamos a crecer, sino que vamos a decrecer en un 1, 2, un 3%. Eso depende del tipo de economía que tengamos. Son muy pocas las economías este próximo año, 2 años, que vayan a crecer con la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchos sectores de la economía ya no van a poder funcionar. Por ejemplo, el sector turístico y hotelero va a colapsar, ese sector va a tener que recibir muchas ayudas de los gobiernos, vamos a tener que saber cómo vamos a ayudar al sector hotelero y turístico y a todos los empleados que se generan de ahí. El sector del espectáculo, los conciertos, los bares, todo el tema de los cafés, eso va a cerrar, o sea, no va a haber posibilidad de que la gente siga llevando una vida normal en los próximos meses. Muchos sectores, por ejemplo el sector educativo, le va a tocar transformarse completamente y volcarse a la virtualidad de una forma profesional. Hoy en día estoy viendo los intentos que hace la universidad y los colegios por adaptarse a la virtualidad y están supremamente cortos. Entonces lo que se nos viene en términos de recesión económica es algo que muchos de nosotros no habíamos vivido. Realmente muchas personas hemos vivido esta situación por primera vez y tenemos que prepararnos para afrontar un mundo en recesión. Y es donde vienen muchos negocios que se pueden adaptar a la digitalización, a la tecnología, van a surgir nuevas industrias y van a haber nuevas maneras de hacer las cosas. Es decir, muchas industrias van a seguir funcionando de una manera muy distinta. Entonces ahí viene la invitación que les quiero hacer. Vamos a ponernos en la tarea de estudiar mucho, de entender la economía, de ayudar a la economía, porque el PIB es la construcción de cada uno de los emprendedores que hay en una región. Así que te invito a través de este video a que te conectes con este programa de entrenamiento que estamos haciendo para que sepas cómo manejar la economía que se nos viene, que es una economía de recesión, una economía compleja, donde vamos a necesitar la genialidad de todos ustedes para sacarla adelante. Bien, los espero en el próximo video y feliz día para todos. Hasta luego.